Muy buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto estar otra vez con ustedes esta mañana. Y es un gusto compartir con ustedes. Esta mañana vamos a hablar de un personaje que generalmente se habla muy poco de él, a pesar de que su historia es muy conocida. Vamos a hablar de Juan el Bautista, el hombre enviado por Dios. Y ese va a ser nuestro tema esta mañana. El hombre enviado por Dios. El hijo de Zacarías y Elizabeth. Cuando Zacarías estaba realmente como ministrando para el Señor, se le aparece un ángel y le da una de las grandes palabras, y diríamos de las grandes promesas, y diríamos de los grandes milagros. El ángel le dijo a Zacarías, y esto está en Lucas capítulo 1, versículo 13, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. A lo mismo que el Señor Jesucristo, el ángel determina el nombre de aquel que iba a ser el enviado de Dios. Juan el Bautista había nacido solamente para cumplir uno de los propósitos que Dios ya tenía planificado para ir adelante del ministerio de Jesús, allanando el camino. Ese mismo día el ángel también le dice a Zacarías, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El enviado de Dios tenía esta tarea, preparar el camino del Señor. E iba a ser de la misma familia del Señor Jesucristo. Ahora bien, este jovencito, que la Biblia dice que se alimentaba de comidas silvestres, entre esos langostas, aunque esta parte está un poco discutida con algunos. Algunos creen que la langosta era la fruta del algarrobo, llamada en ese lugar de la tierra langosta. Otros creen que eran los saltamontes, los cuales Juan el Bautista comía junto con la miel. Si fuese una cosa o la otra, la ciencia habla de lo nutrido que es esto, para que un hombre sea bien fortalecido. Si se habla de la chaucha, del algarrobo, su grano es un grano que tiene muchos nutrientes y suficientemente potable para que el hombre pueda sentirse muy bien. Tampoco su vestidura era una vestidura excelente. Se vestía con cuero de camello y tipo de animales los cuales podía aprovechar su piel, y esa era su vestidura, lo cual le hacía un predicador llamativo, un enviado llamativo, alguien donde todo el mundo le podía ver. Juan el Bautista creció, aumentó su popularidad, pero esta mañana yo quiero que veamos la calidad de su mensaje, cómo era el mensaje de Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. El camino donde el Señor Jesucristo comenzaría su ministerio y él menguaría, y donde estaba preparando el camino del Señor hacia la cruz. Aquella cruz que iría a salvar a cada ser humano de sus pecados, aquella cruz que daba la posibilidad de que el hombre se vuelva a Dios, donde el Señor Jesucristo iría a llevar el pecado de todo el mundo. Muy bien. El comisionado era consciente
del para qué había sido llamado y para qué había sido traído a este mundo. Él era muy consciente de eso. ¿Qué importancia que es? ¿O qué importante que es que aquellos que predicamos las cosas de Dios tengamos y seamos conscientes de cuán claro debe ser nuestro mensaje? Este mensaje que es tan simple y sencillo, pero que muchos lo complican. Este mensaje que es tan simple y sencillo, pero que otros le han agregado otras cosas que han desvirtuado el mensaje. Juan el Bautista sabía perfectamente cuál iba a ser su mensaje. Y una de las cosas que tenía era que sabía enfrentar el problema del pecado. Sí, él sabía enfrentar el problema del pecado. Leemos acá en Mateo, por ejemplo, el capítulo 3, y les voy a llevar a través de este video a recorrer su Biblia. Por eso es importante que usted escuche este video, pero con su Biblia en mano. En el Evangelio de Mateo capítulo 3, y más precisamente el versículo 7, fíjese usted esto. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Generación de víboras, es decir, que tenía un conocimiento vasto de lo que eran los líderes religiosos de su tiempo. Sabía cuán grande carga los líderes religiosos habían puesto sobre el pueblo, y en su mensaje quería dar a conocer un mensaje diferente. Quería dar a conocer un mensaje que sí podía liberar a los hombres. Quería dar a conocer un mensaje que era transparente. Su mensaje enfrentaba el problema del pecado, porque en último de los casos lo que él estaba haciendo era declarar el pecado de aquellos que eran líderes del pueblo, de los religiosos. Entonces, ¿cuál es el encara esta área? En su mensaje enfrenta el problema del pecado que el hombre tiene. Enfrentar el problema del pecado. El mensaje del Evangelio hoy en día es enfrentar el problema del pecado. Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los romanos, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que Pablo habla de que el problema del pecado es estar fuera del concepto de Dios. El problema del pecado es estar separado de Dios. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, el pecado tiene al ser humano en un estado de muerte. Muy bien, Juan el Bautista enfrentaba el problema del pecado, pero también tenía un llamado a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento, volverse a Dios, cambiar de actitud, pensar que Dios quiere un cambio diferente. El pecado ha traído tantos problemas y sufrimientos al mundo. Estos días quería preparar un tema sobre si Dios permite o no permite el sufrimiento y cuál es el origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento es el pecado que entró al mundo. ¿Por qué sufren las personas? Porque el pecado entró. Entonces el pecado ha traído la muerte. Y por más que hayan religiosos y que tengan filosofías religiosas, si no hacen frutos dignos de arrepentimiento, jamás van a salir del estado de pecado. Y el profeta Juan el Bautista realmente enfrentaba este tema, el problema del pecado. Ahora, otra cosa más que tenía Juan el Bautista, lo cual es muy importante tener y ser consciente de esto. La segunda cosa que tenía él era el respaldo de vida y autoridad para predicar el Evangelio. El respaldo de vida y autoridad para hablar de Jesucristo. Y esto es importante, tener este respaldo de vida y autoridad. Mire, mi querido, si usted vive de una forma y predica otra, usted no tiene un respaldo de vida. Juan el Bautista tenía un respaldo de vida. Cuando vamos ahí a Mateo, capítulo 14, por ejemplo,
de este evangelio, el versículo 1 al 5, dice que en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Marque esto. Ya Juan el Bautista había muerto, pero dejaba un respaldo, dejaba un testimonio, el cual había sido poderoso en actitud y vida. Entonces, lo que está haciendo Herodes acá, resucitó Juan el Bautista, relacionándolo con el Señor Jesucristo, que se presentó en ese momento, porque Juan el Bautista tenía este poder. Su vida era una vida de poder. Por eso es importante tener un respaldo de vida de lo que hablamos y decimos, y sobre todas las cosas tener la experiencia de haber pasado por la cruz de Cristo, haber sido perdonados nuestros pecados. Él tenía un respaldo de vida. Sigamos leyendo el pasaje acá y dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Y lo termina matando, por supuesto. Pero he aquí el respaldo de vida. El respaldo de vida. Entonces, no solamente enfrentar el problema del pecado, sino tener un respaldo de vida que hable de lo que y pueda apoyar nuestras palabras, de lo que estamos diciendo. Un mensaje claro, un mensaje simple, un mensaje sencillo, pero un mensaje que se vive. Entonces Juan el Bautista tenía esto. El Señor está hablando y el Señor está pidiendo a la iglesia de hoy y a los predicadores y a los líderes de iglesia y a cada persona que testifica fuera de la iglesia que no solamente enfrente el problema del pecado que el mundo tiene, sino que tenga un respaldo de vida. Para que esto pueda ser un mensaje vivo, eficaz. Es importante tener un respaldo de vida. La tercera cosa que Juan el Bautista tenía era que estaba dispuesto en su mensaje a dar la vida por él. Estaba dispuesto en su mensaje a dar la vida por él. Gracias a Dios. En la era de las visiones, muchísimos siervos de Dios dieron la vida en su ministerio de misiones enviado al mundo para poder hablar y predicar de Cristo. ¿Y qué pasó? Muchos se convirtieron a través de la muerte de ellos. Muchos se convirtieron. Usted quizás conoce aquel viejo himno que dice: he decidido seguir a Cristo. Bueno, su autor, presionado por la gente de su pueblo para que abandone el cristianismo, permaneció y estaba dispuesto a dar su vida para que realmente su testimonio sea fiel. ¿Y qué es lo que hizo? La gente le mató a su familia, mataron a todos, hasta que quedaba él solo. Y querían que él haga apostasía de su fe. ¿Qué es lo que dijo él? He decidido seguir a Cristo. Y también lo mataron. ¿Y qué pasó después? Todo el pueblo se convirtió. Había una convicción y una fe tan fuerte que la gente quería tener esa fe. Mi querido amigo, el respaldo de vida es importante. Enfrentar el problema del pecado es importante, pero no deja de ser más importante el hecho de dar la vida por Cristo. Yo no sé si estaría dispuesto a hacerlo a este tiempo. No sé si estarías dispuesto a perder, quizás no tu vida, pero amigos por causa de Cristo, por causa de que estás dispuesto a que predicar el mensaje con su contenido tal como es. La cuarta cosa, su mensaje fue aprobado por Cristo. El Señor Jesucristo aprobó el mensaje de Él. Fíjate lo que dice acá en Lucas, capítulo 7, y esto es importante tenerlo en cuenta. En Lucas capítulo 7, versículo 24, por ejemplo, el Señor Jesucristo habla de esto y habla de Juan el Bautista. Y allí en este pasaje dice que cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Y aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleite
en los palacios de los reyes están, más que saliste a ver a un profeta. Si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto lo está diciendo el Señor. El Señor está realmente acá aprobando lo que Juan el Bautista era. El Señor muestra qué saliste a ver, qué te llamó la atención. No tenía ni ropa fina, ni tenía palacio Juan el Bautista. Era un hombre vestido, diríamos, pobremente, pero tenía una cosa: una vida ejemplar, una vida excelente. Y el Señor habla de él más que un profeta. Y el Señor se remite a la profecía acá cuando dice: este de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero. ¿Y quién lo está diciendo eso? Lo está diciendo Dios. Dios está diciendo que Juan el Bautista era su mensajero, aquel que iba a enfrentar el problema del pecado, aquel que iba a tener un respaldo de vida, aquel que su mensaje le iba a costar la vida misma. Y Dios estaba aprobándolo. Qué importante que es que Dios apruebe nuestro mensaje, que nuestro mensaje sea tan puro y eficaz, que nuestro mensaje contenga algunas cosas, que sea un mensaje de poder cristocéntrico, de poder cristocéntrico. ¿Usted se acuerda de la iglesia de Hechos? ¿Se acuerda cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos? ¿Se acuerda cuando Pedro se levanta y Pedro remite todas las escrituras y Pedro habla con el poder del Espíritu Santo y Pedro predica un mensaje cristocéntrico? Mi querido amigo, la importancia de predicar un mensaje cristocéntrico, no un mensaje que venda ilusiones, no un mensaje que te diga que vas a prosperar y que todas las cosas te van a ir bien. No siempre va a ocurrir eso. No siempre va a ocurrir eso. Los grandes hombres que han dado la vida por Cristo han muerto predicando el Evangelio, pero no les ha ido bien. Han dado su vida por Cristo. Un mensaje cristocéntrico es un mensaje poderoso, es un mensaje realmente que muestra y toca el corazón de las personas. Ahí en el libro de Hechos usted va a ver que las personas se convirtieron, pidieron perdón por sus pecados. ¿Por qué? Porque estaba la cruz de Cristo. Era el mismo Señor Jesucristo crucificado en la cruz del Calvario, quien había mandado al Espíritu Santo para que los siervos de Él puedan tener un mensaje basado en la cruz de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo. Un mensaje cristocéntrico. Y no un mensaje que te prometa cosas que no van a ser, que te van a desilusionar. O sino un mensaje que te prometa una salvación integral. Y ese era su mensaje. Un mensaje integral. Un mensaje que traía realmente salvación, sanidad y liberación. Un mensaje que traía salvación por medio de la cruz de Cristo. Cristo murió en la cruz para que se predique un mensaje de salvación. Cristo murió en la cruz para que se predique un mensaje que contenga en la gracia y voluntad de Dios sanidad. Cristo murió en la cruz del Calvario para tener un mensaje de que el hombre sea libre de su pecado, haya liberación. Un mensaje que contenga todo esto. Y Juan en su mensaje tenía estas cosas también claras. Tenía seguidores que se habían convertido, gente que se estaba bautizando. Entonces, el enviado de Dios tiene que tener estas cosas. La iglesia de Cristo tiene que tener estas cosas. La iglesia de Cristo tiene que saber perfectamente esto. Un mensaje que sea respaldado con oración. Cuando usted va a Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30, la gente está orando allí y está pidiendo a Dios que Dios toque los corazones de las personas para que tenga un mensaje poderoso. El enviado de Dios. Y cada uno de nosotros es un enviado de Dios. Dios nos está enviando al mundo. Dios, cuando realmente el Señor Jesucristo estaba siendo llevado al cielo, ¿cierto? Y le dio la gran comisión y le dijo a la iglesia que el mensaje del Evangelio tenía que ser predicado en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Volvemos a vivir ese mensaje en este tiempo que estamos viviendo tan difícil del mundo. Y ahora es como que la iglesia tiene que retomar esa comisión de ser enviado al mundo a predicar el Evangelio a aquellos que lo están necesitando.
Y necesitamos tener un mensaje que enfrente el problema del pecado, un mensaje realmente que tenga un respaldo de nuestra propia vida, un mensaje que realmente, si nos demanda la vida, estemos dispuestos a darlo, pero también un mensaje que sea aprobado por el Señor Jesucristo, un mensaje que pueda hablar del hombre en una salvación integral, que tenga un respaldo de oración y que sea un mensaje cristocéntrico. Mi querido amigo y hermano líder de iglesia, o quien sea que estés escuchando esto, o simplemente vos que sos miembro de la iglesia y que estás hablándole a las personas, el Señor te está diciendo, eres mi enviado, eres mi enviado, eres mi mensajero. Entonces necesitamos vivir una vida de tal manera que agrademos a Dios para cumplir aquello que Dios dejó en la tierra, para que nosotros, como iglesia de Cristo, lo realicemos. Ponerte en la mano de Dios. Quizás tú digas, pero yo no soy un gran predicador, yo no puedo subirme a un púlpito y predicar tan fácilmente. Pero sin embargo, tienes que saber esto, que eres un enviado de Dios. Y si cumples estas pautas que hemos visto esta mañana, seguramente Dios te va a usar. Seguramente Dios va a poner su mano sobre vos y seguramente Dios va a hacer que el Espíritu Santo te dé palabras de sabiduría y entendimiento. Pero es lo que Dios está buscando hoy en día. Mensajeros. Necesitamos muchísimos mensajeros en el mundo. Necesitamos muchísimos mensajeros en los países que están pasando por esta pandemia. Necesitamos muchísimos mensajeros en nuestra ciudad. Necesitamos mensajeros del Señor en nuestra localidad. Mi querido hermano, tú eres el mensajero del Señor. Y el Señor está queriéndote hablar. Y el Señor está queriéndote usar. Queriéndote usar. Atrévete a ser un mensajero de Dios. Atrévete a dejarte usar por el Señor Jesucristo. Atrévete a llevar personas a la salvación. Porque en último de los casos, Dios te lo está pidiendo. Que el Señor te bendiga y esperemos que la paz de Cristo gobierne tu corazón y que algún día te levantes en cualquier iglesia, en un púlpito, en cualquier lugar y cuentes las riquezas que el Señor te ha dado a través del mensaje que has predicado y las personas que tienes en tus manos y que has llevado a Cristo. Atrévete, que el Señor te bendiga, porque el Señor quiere usarte para la gloria y honra de su nombre.